Días. Iniciamos nuestra sesión de hoy correspondiente a la asignatura de temas selectos de Química 2 y en este caso vamos a iniciar el análisis del bloque 3 que corresponde a biomoléculas orgánicas. Sí, en este caso, los aprendizajes esperados que pensamos ustedes desarrollen, en primer lugar, podrán describir la estructura de las biomoléculas orgánicas mediante un análisis de los grupos funcionales y su clasificación, contextualizando el funcionamiento de sus elementos y mostrando una disposición al trabajo metódico y organizado. Podrás explicar la importancia de la estructura de los enlaces de las biomoléculas, ejemplificando sus funciones con seres vivos del entorno y favoreciendo un pensamiento crítico y reflexivo. Deberás realizar algunas actividades para poder evaluarte. Y esta actividad consiste en elaborar un reporte sobre la importancia que tienen para nuestra salud consumir alimentos que contengan carbohidratos, lípidos y proteínas. El valor de este reporte es de 33% y los aspectos a evaluar, sí, en el reporte, en primer lugar, son los datos de identificación, que se refiere al nombre del reporte, nombre del alumno, grupo, nombre del docente y la fecha de entrega. En el reporte deberás describir el tipo de biomolécula en cuestión, su clasificación, su estructura química, el tipo de enlace que permite su formación e importancia biológica para nuestra salud. Deberás incluir imágenes que enriquezcan el contenido del reporte, además de mencionar al menos 4 fuentes de consulta. El reporte lo puedes elaborar en computadora o a mano según tus recursos. En el reporte también deberás incluir las respuestas a algunas preguntas indicadas que haremos en el desarrollo de los videos. Bueno, vamos a iniciar y como manera de repaso, vamos a recordar algunos conceptos sobre las macromoléculas que viste en tu curso de Química 2 en el segundo semestre. Los ejemplos de los 3 tipos de biomoléculas tenemos a los carbohidratos, los lípidos y proteínas. Como ejemplo de carbohidratos podemos mencionar la sacarosa, mejor conocida como azúcar de mesa, la celulosa, que la encontramos en las maderas, y el almidón, que es una reserva energética de los vegetales. Como ejemplo de los lípidos, podemos mencionar las grasas que se encuentran en estado sólido, como ejemplo la manteca de cerdo y a veces la grasa que observamos en la piel de los pollos ya cuando están destazados. También tenemos los aceites líquidos que pueden ser de origen vegetal o marino y también las ceras, que estas permiten recubrir e impermeabilizar la piel y pluma o pelo de algunos animales. Y por último podemos mencionar a las proteínas. Como ejemplo, tenemos a la caseína, que es una proteína que la podemos encontrar en la leche, la hemoglobina, que está presente en la sangre, y la albúmina, que la podemos encontrar en la clara del huevo. Ahora, ¿por qué se llaman macromoléculas? Bueno, se llaman macromoléculas porque su tamaño es muy grande y por lo tanto su peso molecular o su masa molar también es muy elevado. Si, por ejemplo, comparamos la masa molar de la molécula de hidrógeno, que está constituida por 2 átomos de hidrógeno, su masa molar sería de 2 gramos mol. Sí, y en el caso, por ejemplo, de la glucosa, que es un carbohidrato el simple, sí, su masa molar es de 180 gramos mol. La sacarosa que mencionábamos en el ejemplo, o azúcar de mesa, tiene una masa molar de 342 gramos mol aproximadamente. Entonces, comparando estas masas molares, tanto de la molécula del hidrógeno como de estos carbohidratos, pues hay una diferencia grande. Por eso se dice que son macromoléculas de un peso molecular o de una masa molar demasiado grande. Este tipo de macromoléculas pueden ser naturales o sintéticas y también se les conoce como polímeros.
Recordemos que un polímero es una sustancia formada por miles de unidades que conocemos con el nombre de monómeros. Bueno, el tema que nos toca ver hoy se llama carbohidratos. Para empezar, ¿qué son los carbohidratos? Bueno, recordemos que los carbohidratos son biomoléculas que están formadas por tres elementos, que es el carbono, es el hidrógeno y el oxígeno. En un principio también se les llamaba hidratos de carbono, porque tenían o tienen moléculas de agua. Su fórmula general la representaban como CN, entre paréntesis, H2O, N. Hoy se conocen con el nombre de glúcidos o azúcares o sacáridos. Con base en su estructura química, los carbohidratos también se les conoce como aldehídos o cetonas polihidroxilados. Esto quiere decir que en su estructura los grupos se encuentran presentes los grupos funcionales aldehído o cetónico, además del grupo funcional hidroxilo representado por el grupo OH. Tenemos dos tipos de carbohidratos simples que se llaman glucosa y fructosa, y su fórmula general, su fórmula condensada es C6H12O12. Y las estructuras que tenemos aquí están como estructuras de Lewis. Aquí está representada la glucosa y la fructosa. En el caso de la glucosa, observamos que tenemos el grupo funcional aldehído y los grupos hidroxilo representados por los OH. Y tenemos la numeración de este carbohidrato, iniciando con el carbono número 1, donde está la función aldehído. En el caso de la fructosa, tenemos el grupo cetónico, que está ubicado en el carbono número 2, y también los grupos hidroxilos, ¿sí?, indicados por los OH. Debido al grupo funcional presente, a muchos carbohidratos también se les conoce como, por ejemplo, la glucosa como aldohexosa, del grupo funcional aldehído y 6 átomos de carbono. En el caso de la fructosa se le conoce con el nombre de cetohexosa, porque tiene el grupo funcional cetónico y también formada por 6 átomos de carbono. En solución acuosa, los carbohidratos formados de 5 o más átomos de carbono también los encontramos en su forma cíclica. ¿Sí? Por ejemplo, esta es la forma cíclica de la glucosa y esta es la forma cíclica de la fructosa. ¿Cómo se lleva a cabo esta ciclación? Bueno, esta ciclación ocurre cuando se une el carbono número 1 del grupo funcional aldehído con el oxígeno de 1H unido al carbono número 5. ¿Sí? Aquí observamos cómo se va llevando a cabo esta ciclación, ¿sí?, hasta formarse la estructura cíclica de la glucosa. ¿Sí? Si observan, tenemos dos tipos de estructura cíclica. ¿Sí? Esta que se llama alfa-glucosa y esta que se llama la beta-glucosa. Aquí observamos que hay esas flechitas de la reacción que indican, que son flechas reversibles que indican equilibrio. Eso quiere decir que en un momento determinado podemos encontrar tanto la estructura cíclica como la estructura lineal del carbohidrato. Lo mismo ocurre con la ciclación de la fructosa. En este caso, la ciclación se lleva a cabo con el carbono número 2, donde está la función cetónica, con el oxígeno del OH unido al carbono número 5. Aquí lo observamos, ¿sí?, cómo se va a llevar a cabo la unión hasta formarse el ciclo. Igual tenemos las dos flechitas reversibles que indican un equilibrio entre ambas estructuras. Muy bien, ahora, ¿cómo se clasifican los carbohidratos? Bueno, una manera de clasificarlos es tomando en cuenta la cantidad de monómeros que los forman. Y tenemos los carbohidratos simples
o monosacáridos que están constituidos únicamente por solo una unidad, o es decir, un monómero. Y como ejemplo, pues ya tenemos aquí la glucosa y la fructosa o la gilosa. La glucosa y la fructosa que ya vimos sus estructuras. También tenemos los oligosacáridos, que están formados de 2 a 10 monosacáridos. Como ejemplo, tenemos la sacarosa, lactosa y maltosa. Y por último, a los polisacáridos, ¿sí? Que son carbohidratos formados de 10 o más monosacáridos. Y como ejemplo tenemos al almidón, la celulosa y al glucógeno. Ahora, ¿cómo se van uniendo estos monosacáridos? Bueno, esta unión se lleva a cabo mediante un enlace que le llamamos enlace glucosídico, ¿sí? Y este enlace se forma al unirse un carbón anomérico de un monosacárido con el oxígeno del grupo OH del otro monosacárido, formando así un oligosacárido o polisacárido según corresponda. Durante esta unión de los dos monosacáridos se lleva a cabo una hidrólisis, es decir, que al formarse el enlace glucosídico se pierde una molécula de agua. Durante el proceso de formación se separa un grupo OH del carbono anomérico, uniéndose dicho carbono al oxígeno del OH del otro monosacárido, dejando libre al hidrógeno en forma de catión, el cual se une al OH ya separado, formándose así la molécula de agua. El enlace glucosídico puede ser alfa o beta, según la posición de los grupos OH que intervienen. Vamos a ver el ejemplo. ¿Sí? Aquí vamos a ver cómo se forma el enlace glucosídico. Decimos que entre el carbono anomérico, carbono número 1, sí, en este caso con el carbono número, con el OH, perdón, o el oxígeno del grupo OH del carbono número 4. Y aquí observamos cómo se forma el enlace glucosídico. Y hay la eliminación de una molécula de agua. Igualmente, aquí tenemos otra formación de enlace glucosídico, donde está el carbono número 1, ¿sí? Con el oxígeno del carbono número 4 y se forma el enlace glucosídico. Aquí hay algo muy importante que debemos observar, es la posición de los OH, ¿sí? De cada monosacárido. En este caso, cuando el OH está hacia abajo del plano, se llama posición alfa, y cuando el OH está hacia arriba del plano, se llama posición beta. Entonces, el enlace glucosídico puede ser alfa o beta, indicando el número de carbonos con los cuales se une. En este caso, por ejemplo, es el carbono 1 con el carbono 4. Igualmente aquí, este sería el enlace beta 1, 4. Bueno, este enlace glucosídico permite la unión de dos monosacáridos para formar los oligosacáridos o polisacáridos. En este caso, observamos la formación de la sacarosa, que es un disacárido formado por una molécula de glucosa y otra molécula de fructosa. Sí, aquí observamos que en este caso el OH está hacia abajo en la posición alfa de la glucosa, igualmente en la fructosa está hacia abajo, por eso es enlace alfa de fructosa. Y aquí tenemos ya la unión de los dos monosacáridos y aquí está representado el enlace glucosídico. Aquí tenemos otro ejemplo de un disacárido que llamamos lactosa. En este caso se une una molécula de glucosa, dos moléculas de glucosa para formar el oligosacárido conocido con el nombre de lactosa. Y en este caso el enlace, si se dan cuenta aquí, es con el carbono, donde el OH está en posición hacia arriba, es alfa, con otro OH que está en posición hacia abajo, que sería, perdón, aquí es beta y aquí es alfa. Sí, aquí está el enlace glucosídico beta entre el carbono 1 y el carbono 4. Tenemos ejemplos, sí, ya de algunos polisacáridos, como este caso del glucógeno, también donde podemos identificar
la formación del enlace glucosídico en posición alfa, porque los OH están hacia abajo, sí, en posición hacia abajo del plano. Sí, aquí también. Aquí en este caso es con un carbono, con un CH2, carbono de un CH2, donde se forma el enlace glucosídico. Tenemos otro ejemplo de un polisacárido del almidón, también donde podemos identificar el enlace glucosídico en cada uno de los dos monosacáridos o las dos moléculas que se unen, en este caso que son dos moléculas de glucosa. Bueno, las preguntas que tú vas a responder en tu reporte, aquí las tienes indicadas. Sí, esas las vas a incluir cuando elabores tu reporte. Sí. Ahora vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto en esta sesión. Para terminar con la sesión de hoy, por favor, llena este cuadro donde vas a anotar qué sabías del tema que vimos en esta sesión, qué fue lo que aprendiste en esta sesión y además qué deseas saber sobre el tema que analizamos. Si deseas profundizar un poco más, pues te recomiendo que veas este video, ¿sí? Para que eh, aprendas o conozcas algo más de los carbohidratos. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente sesión.